Muy bien, muy buenas noches a todos. Pues en esta ocasión vamos a continuar con el tema de precisamente el grupo número 4 que correspondía a la parte gráfica o aplicación sobre el modelo contingente o de liderazgo de Fiedler. Entonces, a manera de retroalimentar sobre este modelo, pues vamos a recordar que este se clasifica precisamente en dos orientaciones. Una orientación que está basada a las tareas y otro que está basada a los empleados y a las relaciones, ¿verdad? Entonces, para recordar un poco, vamos a hacer una retroalimentación de los líderes que están orientados a las tareas. Se dice que un líder orientado a las tareas es aquel líder que posee una forma de dirigir un grupo de personas de forma organizada o que tiene ese don de estructurar situaciones y que es muy organizativo con tareas y cuestiones relacionadas con este tipo de temas, ¿verdad? De ir formalizando elementos. Mientras que pues un líder a las relaciones es una persona pues más enfocada a lo relacionado con el vínculo de los empleados, ver que estos pues cómo se sienten, cuál es su situación en determinada tarea, su comportamiento, etcétera, ¿verdad? Entonces, por aquí tenemos estas dos orientaciones. Ahora bien, también en este modelo se dice que existen tres variables o tres contingencias que se establecen, ¿verdad? Que establece Fiedler. La primera de ellas pues es precisamente la relación del miembro con su líder, ¿verdad? Y que pues por acá tenemos un pequeño recordatorio de lo que significa, ¿verdad? Se dice que pues esta variable mide la calidad del vínculo entre el líder y los empleados. Tienen una gran influencia aspectos como lo que es la confianza, el respeto, la lealtad y los sentimientos que estos transmiten hacia el jefe, ¿verdad? La segunda variable es la estructura del trabajo o la tarea. Esta se dice que se valora el grado en que las tareas están correctamente definidas. El proceso que hay que llevar a cabo para conseguir los objetivos debe estar claramente especificado, ¿verdad? Y por último, la tercera variable, la posición del poder del líder. Se dice que se describe la habilidad que tiene para dirigir al grupo e influir en sus empleados, así como su manera particular de lograr que los trabajadores cumplan de manera motivada con las tareas asignadas. Muy bien, teniendo todos estos elementos ya nuevamente refrescados y retroalimentados, pues vamos a continuar con la presentación y ahora sí, procedemos entonces a entender precisamente esta gráfica elaborada por Fiedler. Entonces, esta gráfica que al principio pues puede parecer un poco complejo de entender, pues es muy sencillo prácticamente. Tenemos por un lado del eje Y pues el desempeño del líder, que puede ser de pobre, de lo más bajo pobre, hasta lo más alto, que puede ser bueno. Y por el lado de la X pues tenemos las distintas
situaciones que se pueden dar, que en esta ocasión pues tenemos que son 8 situaciones, que pues son prácticamente si puede ser favorable, moderado y en una situación desfavorable. Y estas pues se miden a través de las pues 3 variables que ya explicamos previamente: las relaciones del líder miembro, la estructura de la tarea y el poder que tiene el líder sobre los empleados, ¿verdad? Acá, como un cuadrante, podemos ir relacionando las diversas situaciones. Podemos observar que existen 8 situaciones que van a depender de qué tan favorable, moderado y desfavorable sea para un líder, en función de las 3 variables y a qué orientación podría el líder adaptarse mejor a estas situaciones, según las variables, según las 3 variables. Acá podemos observar que para un líder orientado a tareas, le es muy favorable las situaciones en donde las relaciones líder-miembro, vamos a comenzar con la situación 1. Cuando las relaciones líder-miembro son buenas, cuando la estructura de la tarea es alta, o sea, sigue siendo buena, y el poder formal sigue estando acá, es fuerte. Cuando estos aspectos, estas variables son buenas, la persona o el líder apto para aplicar este tipo de liderazgo es una persona más a tareas. De igual manera, con el segundo cuadrante podemos ver que pues la relación es buena, la estructura de la tarea es alta, pero el poder del líder es algo débil. Aún a pesar de esto, es favorable un líder enfocado a las tareas precisamente. Y como el tercer cuadrante tenemos acá, las relaciones son buenas, la estructura es baja, pero el poder del líder es fuerte. Entonces, aún ante estas situaciones, el líder apropiado o favorable para estas circunstancias, o cuando el ambiente se encuentra con estas variables, es más óptimo un líder enfocado a las tareas, ¿verdad? Mientras que acá en el cuadrante 4, 5, podemos apreciar de que las situaciones son moderadas. Podemos ver de que un líder orientado a las tareas en estas situaciones no es el más apropiado, no es el mejor acá. Podemos ver de que las relaciones líder-miembro pues son buenas, la estructura de la tarea es baja y el poder es débil. Acá, según Fiedler, podemos apreciar de que no es apropiado un líder enfocado a tareas en esta situación. E igualmente en A5, las relaciones son pobres, la estructura de la tarea pues sí es alta, pero el poder del líder es fuerte. En esta situación no es apropiado pues un líder que se adapte a una situación de tarea. Y de igualmente acá podemos apreciar en el cuadrante 6, 7 y 8 que nuevamente pues en estas situaciones en donde pues la relación es pobre, estructura alta y poder débil, ya nuevamente pues sí se va necesitando de un líder que pues esté más orientado a tareas. En el cuadrante pues 7, las relaciones del líder miembro son pobres, la estructura de la tarea es baja, pero el poder es formal, el poder del líder pues es fuerte, ya salen a tareas. Y en el 8 pues la relación del líder es pobre,
La estructura de la tarea pues es baja y el poder del líder pues es débil. También, aunque la situación pues es enfocada a tareas, ¿verdad? Ahora, a un líder enfocado a las relaciones, acá podemos apreciar que pues es lo contrario. Cuando pues en estas situaciones, podemos apreciar en estas tres, la orientación de la tarea pues es buena. Obviamente es alguien apropiado para este puesto, una persona enfocada a tareas. Entonces, lo contrario, pues una persona orientada a las relaciones no encajaría bien con estas variables, de estas primeras tres variables, ¿verdad? Mientras que un líder de las relaciones es mejor cuando las situaciones pues son moderadas. Como podemos apreciar acá en la gráfica, es bueno o mejor cuando las variables pues son moderadas. Y de lo contrario, cuando ya las variables pues son ya no son moderadas, no es el tipo de liderazgo apropiado para la situación. Vamos a mencionar algunos ejemplos para ir entendiendo pues estas ocho variaciones que se pueden dar en diversas situaciones. Por ejemplo, vamos a ver el primer caso, comenzando con la cuadrante 1, considerando pues las dos orientaciones y al final pues ir aplicando la mejor orientación para el líder hacia sus colaboradores y considerando pues las tres variables que tienen frente a él. Muy bien, la primera variante que tenemos acá pues es cuando la relación del líder es buena, la estructura de la tarea es alta y el poder formal del líder es fuerte. Una persona orientada mejor a tareas y es mejor que unas relaciones. ¿Por qué? Un ejemplo pues puede ser, suponiendo que pues en una organización pues un gerente se lleva muy bien con sus colaboradores, comprensivo con algunas situaciones del trabajo, no sé, cuestiones personales, tiene la confianza, existe el respeto entre ellos como ya lo mencionamos. Esos factores son fuertes dentro del líder como miembro. Entonces, también pues las estructuras de los trabajos están bien definidos. A los colaboradores pues sí se les tiene indicado a través de ciertos manuales, capacitaciones, cómo realizar mejor su trabajo y sus tareas en un alto rango. Entonces las personas tienen definidas esa situación y pues el poder del líder, que en este caso sería el gerente, pues es la mejor, porque pues esta persona tiene la calidad, podemos decirlo así, de, supongamos, premiar a sus empleados, aumentarles el salario por objetivos. Pues este poder que la persona ejerce sobre sus empleados es alta. Si estas tres variables son las mejores, entonces no hay necesidad de que pues él se oriente o refuerce a este grupo de personas con una orientación hacia las relaciones, porque se encuentran muy óptimas. Entonces la orientación apropiada pues es alguien que se enfoque a tareas, que siga pues la estructura de la organización, definiendo pues parámetros para mantener todo en orden. Y pues podemos ver que pues en esta situación no hay necesidad de aplicar una orientación a relaciones, ¿verdad? Va más enfocado a tareas.
De igual manera podemos apreciar en la variante 2 que pues las relaciones miembros, vamos a seguir tomando el mismo ejemplo. El gerente se lleva muy bien con sus empleados, los comprende, etcétera. Respeto y confianza, muy bueno. La estructura de las tareas pues están muy bien definidas. Existe manuales de procedimientos y tareas que los colaboradores conocen, organigramas, jerarquías, etcétera. Pero el poder pero el poder del gerente pues es débil. O sea, supongamos que eh, bueno, es débil, no se le haya quizás, no tenga la calidad él quizás de aumentarles el sueldo, o inclusive de mandarlos a descansar, no, o esas cuestiones que pues se le delegan a una persona con este tipo de mando, quizás no las tenga o no sean las mejores, pero al final pues un líder apropiado orientado a tareas, el más, el más eficaz para esta situación, porque pues aunque el poder formal del líder pues sea débil, lo que en sí esta situación necesita pues es seguir manteniendo esa estructura y organización dentro de la determinada área en donde se desempeñan, se desenvuelven, ¿verdad? Y para la tercera variable tenemos que pues siguen las relaciones buenas, pero la estructura de la tarea es algo baja y el poder del líder pues es fuerte. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo, solo vamos a ir variando un poco las situaciones. Las relaciones del gerente con los empleados siguen siendo buenas. La estructura de la tarea sí son bajas, porque pues los colaboradores tienen problemas con realizar ciertas actividades, se les hace muy difícil y complicado esas cuestiones. Entonces en esta situación es muy pobre, y el poder del líder pues sí es fuerte, sí tiene esa capacidad de contratar, despedir, aumentar, etcétera. Sí, sí es muy fuerte esa variable. Entonces acá, con base a las tareas, lo más apropiado para este tipo de situaciones es un líder enfocado a las tareas, precisamente pues para que él venga y de alguna manera pues a través de precisamente los manuales de procedimientos nuevamente, pues él pueda estructurar este plan y hacer lo posible de que ya pues los colaboradores cumplan las tareas más eficientes y sean más efectivas. Ya no se tenga pues la necesidad muchas veces de incurrir en costos adicionales por algunas cuestiones que pues el colaborador cometa por error y le cuesten a la empresa. Entonces, de esta manera, pues este tipo de líder es más apropiado que el gerente adopte esta modalidad cuando la estructura de la tarea pues es débil. Muy bien, pasando pues al cuadrante número 4. Acá podemos apreciar, siempre siguiendo con el mismo ejemplo. Acá pues en la variante número 4 tenemos de que pues las relaciones del líder miembro son buenas. La estructura de la tarea es baja y el poder del líder es débil. Entonces, tenemos que pues con el mismo ejemplo, las relaciones del líder miembro son buenas. Se mantiene pues la confianza y el respeto, sigue bien todo en ese momento. La estructura de la tarea es baja. Vamos a tomar el mismo ejemplo, algún nuevo procedimiento que se haya implementado dentro de los colaboradores de un determinado departamento,
y por ser una actividad nueva o un nuevo proceso, pues aún no están adaptados o no existe algún manual en donde pues se les explique bien y detalladamente cómo realizar la tarea. Entonces, por eso es baja y el poder del líder se vuelve débil. Entonces, el poder del líder se vuelve débil, o sea que pues no tiene la capacidad de despedir, o no tiene la capacidad de contratar, y no tiene la capacidad pues de aumentar. Entonces esos aspectos son negativos. Entonces, ante estas situaciones es apropiado que el líder adopte una orientación a las relaciones. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué? Yo lo veo desde este punto de vista, porque suponiendo que en esta situación pues lo único que está, de estas tres variables, lo único que está bien es la relación del líder con los miembros, o sea que se mantiene pues esa confianza. Un líder o bueno, un empleado que siente pues esa apreciación por parte del líder, siente pues ese respeto, esa confianza que se tiene entre él y su líder, ¿verdad? Pues muchas veces, por ejemplo, en el caso del poder formal, ¿verdad? Muchas veces pues acá el empleado pues no va a tener necesidad, por ejemplo, de que se le aumente o reciba alguna recompensa o mérito por aparte, quizás en especie, ¿verdad? Podría ser compensado pues de forma simplemente moral o emocionalmente, ¿verdad? Y pues en el caso de la estructura de las tareas, pues en este punto un líder pues orientado a las relaciones en relación a la estructura de las tareas, pues sí va a ser más eficaz o mejor. ¿Por qué? Porque pues este tipo de líder puede llegar con cada uno de sus colaboradores y conocer cuál es el problema, o como existe esa confianza, pues ya conocer qué dificultades tienen en su trabajo. O sea, aquí ya entra ese tema de pues que el líder pues tiene confianza, tiene la comprensión sobre sus empleados. Entonces él viene, se sienta con él y ya detallan pues qué factores son los que causan de que pues la actividad muchas veces no se logre o no se alcance y pues muchas veces tenga retrasos, ¿verdad? Entonces pues en función de eso pues ya se busca una solución más dinámica y pues se define la actividad, y de ese modo pues también se busca nivelar, la verdad, de que pues más adelante ya se vaya adaptando una orientación a la tarea para ir estructurando estos elementos, ¿verdad? Ahora, pasando con la variable número 5, tenemos de que pues acá la relación del líder pues ya es más pobre, ya es más débil. La estructura de la tarea pues está bien definida, o sea, los procedimientos están bien, todas las actividades tienen un normativo a través del manual de procedimientos, cada quien sabe cómo realizar la actividad de cierta manera, todo eso está bien. Y el poder del líder pues es fuerte, tiene las habilidades de siempre, ¿verdad?, contratar, despedir o aumentar. Entonces, cuando solamente este punto de la relación del líder miembro, solamente esta variable es pobre, es mejor o es más eficaz de igual manera un líder orientado a las relaciones. Por dar el mismo ejemplo, tenemos la situación del gerente con sus colaboradores. La relación ahora la que está mal
existe una fricción, un roce entre pues obviamente el líder que está a cargo y pues estas personas. Existen conflictos en que quizás pues no se saludan o muchas veces pues hay confrontamientos. Entonces, ante estas circunstancias es mejor una persona orientada a las relaciones. ¿Por qué? Pues precisamente para reforzar esa variable, ¿verdad? Porque si bien apreciamos que las relaciones entre estos dos están mal, pues lo más apropiado o lo que necesitamos con urgencia es alguien que pues sepa comprender bien a sus empleados y pues él también, para que pues se logre esa confianza y el respeto que debe existir para que esta variable pues sea buena. Y ya pues mejorando eso ya prácticamente sería pues una variable 1, en donde pues todos los aspectos son buenos y ya el líder adaptaría una orientación más a tareas. De ahí por lo demás pues la estructura de la tarea es alta y el poder es fuerte. Muy bien. Ahora pasamos con la variación número 6. Suponiendo de que pues de igual manera las relaciones pues son débiles, es pobre, la estructura de la tarea es alta, pero el poder del líder pues es débil, ¿verdad? Tenemos dos variables acá débiles, las relaciones y el poder. Entonces, en esta circunstancia pues es muy óptimo pues adaptar un intermedio, como podemos apreciar acá, un intermedio entre alguien orientado a relaciones y alguien orientado a tareas. ¿Por qué lo digo así? Porque en el caso de las relaciones líder-miembro, acá tenemos de que pues sí necesitamos que el líder sepa crear esa confianza y ese respeto entre sus colaboradores y él, ¿verdad? Entonces, eso pues para reforzar el punto pobre de esa variable. Ahora, en el caso del poder del líder, pues sí se debe establecer una orientación a la tarea, ¿verdad? Pues a base de delegarle por parte de un superior más la autoridad de que pues tenga estas facultades para poder reforzar ese punto de pues poder contratar, despedir y este tipo de decisiones, ¿verdad? De ese modo pues se adoptaría una posición media ante esta circunstancia. Ahora bien, para la variable número 7, acá podemos apreciar de que la relación líder-miembro pues es pobre, la estructura de la tarea es baja, el poder del líder es lo único que tiene fuerte. Entonces, ante esta circunstancia podemos apreciar de que pues ya poco a poco un líder orientado a las relaciones ya no es el más apropiado para para esta situación, ¿verdad? Porque pues primer punto, pues ya solo el líder tiene como variable favorable pues el poder. O sea, solamente con esta variable pues tiene la decisión de despedir, contratar o aumentar sueldos, ¿verdad? Entonces pues vemos que en estas situaciones en donde pues ya es muy donde pues la estructura de la tarea también está muy mal y las relaciones son muy débiles, entonces pues acá sí es cuestión de ir definiendo mejor a una persona por tareas que por relaciones. Primeramente pues para reforzar el punto de la estructura de las tareas, ¿verdad? Entonces pues ya teniendo esa estructura ya si pues el líder logra reforzar las estructuras de las tareas dentro del mismo ejemplo que vamos a dar,
las relaciones entre el gerente y sus colaboradores están mal, hay un choque de ni el respeto, lo contrario, ¿verdad? Desconfianza y respeto, entonces se tiene que mejorar ese punto. Y la estructura de la tarea, pues que prácticamente no existen procedimientos, ¿verdad? Entonces lo que primeramente se debe realizar en esta situación es primeramente reforzar las estructuras de la tarea a través de alguien orientado, que el líder adopte una posición orientada a tareas. Entonces ya se va a volver alto, o media vez cuando ya lo logre, ya va a existir dos variables pues fuertes, el poder y la estructura de la tarea. Entonces ya teniendo pues esta misma situación que es la 5, pues ya es apropiado que adopte una posición orientada a relaciones para ya pues mejorar las relaciones entre él y sus colaboradores, ¿verdad? Siempre con el mismo caso del gerente con sus colaboradores. Y por último, pues tenemos como última variable, tenemos que pues las relaciones de los líderes son pobres, la estructura de la tarea es baja, pero el poder del líder pues también es débil. Todas estas variables pues son desfavorables para un líder orientado a relaciones. No le convendría pues aplicar o que aplique esta orientación con estas situaciones del ambiente. Por eso se dice que es mejor ante esta situación uno orientado a tareas, porque pues esta persona pues vendría precisamente a primeramente reestructurar las tareas. Entonces pues esta persona reestructuraría las tareas, ¿verdad? Ya adquiriría esta posición, pobre alto, o sea, ya es medio. Entonces pues acá también en el caso del poder del líder, pues ya a través de esa organización que él deba realizar, los colaboradores van a conocer su posición y van a reconocer que pues obviamente en este caso el gerente pues tiene la capacidad de ya sea con despedirlos o disminuirles algunas cuestiones ahí, beneficios, ¿verdad? Jugar con esas variables y de ese modo pues que se aumente el poder formal del líder, se aumenta la estructura y en relaciones de líder miembro pues es aplicable o es muy bueno ante estas situaciones buenas y malas, porque pues al final lo que este tipo orientado a tareas viene a realizar primeramente pues es organizar en situaciones buenas. En resumen pues en situaciones como podemos ver acá, donde pues las variables son casi que buenas, un líder a tareas es mejor, porque ya lo único que viene a realizar pues es a dirigir, a retroalimentar, reestructurar algunas cuestiones por ahí, que pues ya todas las variables están bien. Entonces lo único que viene a realizar es solamente a vigilar que todo esté bien, ¿verdad? Que no exista alguna fuga ahí con alguna variable y que pues se desoriente la gráfica y tenga que aplicar otro tipo de relación. Y pues en situaciones desfavorables que de igual manera que pues son los más apropiados estas personas orientadas a tareas, porque estas personas, a pesar de por sus capacidades de organización y esas capacidades que tienen de sistematizar pues situaciones, pueden o podrían dirigir este tipo de grupos, porque pues una persona orientada a relaciones sí podría comprender las situaciones de sus empleados, pero igual hay tareas que no están bien definidas, en el caso pues las tareas, ¿verdad? Y la jerarquía de él con sus colaboradores no está bien. Entonces esas situaciones pues sí es necesario que una persona que tenga pues estas capacidades organizativas venga y las efectúe, las aplique dentro de este grupo de personas, ¿verdad? Esto pues prácticamente sería la aplicación de este método, el método de Fiedler. En resumen pues son las mismas tres variables que se aplican pues conforme a las orientaciones y qué tan favorable o desfavorable le sea al líder en determinada situación, ¿verdad? Entonces eso sería el complemento para esta exposición del tema del modelo de Fiedler
de la parte del enfoque de contingencia. Y pues muchas gracias a todos y pues pasen feliz noche.